¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a casi 6 meses que va a cumplir la Argentina en cuarentena. Una cuarentena que es y no es, según el mismo presidente Alberto Fernández. Dijo que no es una cuarentena, dicho de esa manera. En una semana donde han pasado muchísimas cosas políticas, entre otras el papelón ocurrido la semana pasada en el Congreso Nacional, donde tanto la oposición y el oficialismo se encargaron de armar esa polémica. Pero entre las cosas políticas que han pasado, se me ocurría una placa que va a aparecer aquí en pantalla y es una que tiene que ver con el presidente Alberto Fernández, que dijo: cuando termine la cuarentena va a haber un banderazo de la gente de bien. Primero, me parece, a priori, habría que hacer dos cuestiones. Una es, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que la gente que no vaya después de que se pase la pandemia es mala? Y segundo, todo el mundo va a salir a festejar el día que se salga de esta pandemia, que esté la cura definitiva para esta pandemia. Y esto lo recalco porque justamente es nada más y nada menos que el presidente, y el otrora presidente cuando era candidato, decía y manifestaba en su contrato electoral que él venía a achicar esa grieta, esa hiperideologización que había. Claro que el macrismo, también hay que decirlo, utilizó esa grieta para sacar un provecho electoral a su favor. Pero volviendo al tema, a uno se le ocurre preguntar, ¿cuál es el presidente Alberto Fernández? ¿El que dice una cosa y hace otra? ¿El que hace y dice otra cosa? ¿No estaremos, lo digo, ante la presencia de la resurrección de esa figura mitológica romana como era Jano Bifronte, ese dios de las dos caras? Claro que es una pregunta irónica, pero sirve como disparador para tener una mente reflexiva ante estos temas. Bien, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el legislador de la Unión Cívica Radical, el doctor Dante Rossi. Entre otras cosas, digo, ¿se puede hacer oposición en la legislatura cuando tenemos un bloque sólido del oficialismo con 51 legisladores contra 19, si sumamos todos los bloques, inclusive los unipersonales? Claro que bien ganado lo tiene, porque fue contundente la victoria de Schiaretti en las últimas elecciones. Entre otras cosas que le vamos a estar preguntando, ya estamos conversando con él. Legislador, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿Cómo anda? Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo lo trata la pandemia? Y mal. Como todo el mundo. La verdad es que yo, acostumbrado a andar por la provincia, salir al mano a mano, me ha costado tener que guardarme, pero bueno, hay que aceptar y ver cómo uno, a través de las herramientas tecnológicas, sigue manejando comunicación y todas estas cosas. Ya no me voy a meter porque tiene que ver con el voto de la Unión Cívica Radical, entre todo el tema tecnológico. ¿Conforme desde la oposición, por lo menos, que usted representa, con el manejo de gestión de la pandemia del gobierno provincial? Tiene sus cosas importantes y sus cosas negativas, por supuesto. ¿Qué es lo importante? Que creo que desde el punto de vista sanitario, Córdoba está muy bien preparada, y desde el punto de vista hospitalario está muy bien preparado para atender la pandemia. No va a haber ningún cordobés que se quede sin un respirador, sin una cama para urgencia. En ese sentido está muy bien planteado, lo veo bien. ¿Cuáles son las cosas que se le ha escapado, me parece, al gobierno? Las disposiciones del COE, me parece que son muchas, en muchos casos contradictorias. Yo le doy la derecha en el sentido de que el tema de la pandemia es una cosa novedosa, no hay una receta mágica para salir de esto. Seguramente hay que ir haciendo flexibilizaciones porque también no aguanta la gente el comercio. Casi 6 meses, ¿no? 6 meses, y me parece que vamos a tener un mes de septiembre muy complicado también. Pero desde el punto de vista sanitario yo le doy la derecha al gobierno, me parece que ha hecho bien las cosas. Está bien. Digo una reflexión porque usted siempre ha sido crítico cuando ha tenido que ser crítico del gobierno provincial, y en este caso reconoce que más allá que no hayan convocado a la oposición para formar ese COE, digo. Seguro, nosotros tenemos un representante que es Marcelo Cosar, él participa al principio, pero lo cierto es que no, al igual que lo que pasa en la legislatura, no somos consultados. Eso no nos llama la atención. El gobierno tiene poca calidad institucional, la verdad que no dialoga con la oposición, no somos nunca consultados. En la legislatura directamente ninguna de las iniciativas nuestras no son puestas ni siquiera en la consideración de la discusión de las comisiones. Lo cual me da y en el pie, COE pasó lo mismo. Claro, lo cual me da pie para decir lo que decía en la introducción, ¿no? ¿Cómo se hace, más allá de la buena voluntad, para hacer oposición frente a un oficialismo que tiene 51 legisladores con un bloque sólido aparte, ¿no? Porque digo, el radicalismo por ahí está un poco dividido entre Juntos por el Cambio, etcétera.
En términos fácticos, ¿qué habla el balance de los proyectos que ustedes presentan, los que se le aprueban? Y bajan el martillo sin ningún problema, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con que no hay ningún proyecto de legisladores opositores. Casi 9 meses. Así, ni siquiera que sean tomados en cuenta para el trabajo de comisión, ni siquiera para eso. Y en las sesiones, ningún proyecto, y no, por supuesto ningún proyecto de la oposición es aprobado. Nos hemos encontrado hasta con situaciones risueñas que a nosotros, por supuesto, mientras se les resuelva la situación a algún sector de la sociedad, bienvenido sea, pero proyectos que han sido presentados por nuestro bloque a los 10 días han aparecido restringidos, por supuesto, pero de la mano del oficialismo, como pasó con autoría con el transporte escolar, jardines maternales, se le dio una ayuda económica y eso había sido propuesto por nuestro bloque, pero bueno, bienvenido sea siempre y cuando sea un oxígeno, un alivio para un sector social que ha estado muy castigado por la pandemia. Pero lo cierto es que nos las rebuscamos para debatir a través de los pedidos de informe cosas que tienen que ver con situaciones actuales, pero el oficialismo, la verdad que la legislatura hace lo mismo que el gobierno en general. No hay tratamiento de las cosas que propone la oposición, no hay diálogo con la oposición y es un debate permanente todos los miércoles de las cosas que nosotros planteamos, que por supuesto son rechazadas por el oficialismo. ¿Y ese debate que se da todos los miércoles, están conformes con esta forma semipresencial de la legislatura o le gustaría estar presente a la mayoría? Digo? Se pierde, por supuesto, la discusión, el debate. En muchos casos hemos pedido la palabra y es como que no se dan por enterados y bueno, cosas restringen. ¿Usted me está queriendo decir que es similar a lo que pasa, por ejemplo, en el Senado, donde Cristina, por ejemplo, a veces... Sí, totalmente. Y aparte, nosotros hemos dicho que hay que salir y buscar alguna alternativa semipresencial. Se puede hacer tranquilamente. 30 legisladores sentados, banca de por medio. Recién el miércoles anterior se volvió a sentar a las autoridades, a los presidentes de los bloques y a las autoridades de la Cámara. 10, 12 legisladores sentados ahí, nosotros hemos pedido que sea la mitad por lo menos, porque hay muchos legisladores que son del interior, claro, de zonas complicadas que no pueden venir por riesgo, por ser personas en riesgo, por tener, la mayoría sí, por lo menos por tener edad avanzada, pero muchos nos entusiasma de tener la posibilidad de volver a estar sentados allí en el bloque, claro, con los cuidados permanentes. Pero bueno, en la semana pasada se empezó éramos 10 más o menos legisladores que estuvimos ahí sentados, vamos a ver si se empieza eso a cambiar, pero creo que es distinto el debate parlamentario, ¿no? Que se da estando allí que desde la camarita. Seguro. Lo quiero meter un poco a la política, ¿no? Sé que ha manifestado varias veces su rechazo a la alianza del PRO en este caso, ¿no? ¿Con el ARI y con el juecismo, por ejemplo, la rechazaría? Yo qué creo, el radicalismo primero se tiene que ordenar como partido. Nosotros hoy prácticamente el radicalismo nacional, estoy hablando, no tiene autonomía en el funcionamiento como partido, todo es Juntos por el Cambio, no tiene autonomía en los bloques, siempre los posicionamientos son dentro de Juntos por el Cambio. Acá en Córdoba tenemos bloque, tenemos partido, sacamos posiciones independientes también. Yo creo primero nosotros tenemos que resolver qué queremos hacer y después, bueno, el año que viene yo creo que hay que avanzar, una vez que ordenemos nuestra casa, hay que avanzar en alianzas con otros sectores, pero a mí me gusta decir que tienen que ser sectores progresistas que piensen más o menos parecido. Yo pienso en un cordobés que ve que juez ha dicho barbaridades del gobierno municipal de Ramón Mestre y que lo ve sentado en la misma silla solamente pensando en ganar una elección. Bueno, ¿le gusta, no le gusta el cordobés? A lo que le sumo, y no le quiero llenar la cabeza en términos políticos, periodísticos, digo, juez dijo en la vereda su casa, de la Unión Cívica Radical, apenas se conocían los resultados, que él ya era candidato a gobernador. Sí, y que no respetaba ningún tipo de alianza. Ojo. Él dijo que cedió, para que los otros sean candidatos y que este es su turno. Eso no me asusta, yo también quiero ser candidato a gobernador, lo he dicho varias veces. Precandidato. Sí, lo he dicho varias veces, estoy trabajando desde la legislatura, no como una cuestión personal. Nosotros, si uno analiza los proyectos que presentó en la legislatura, mire, tienen que ver con la calidad educativa, con la
bomberos, pública, bosques. los bomberos, con un proyecto integral de salud. Lo que uno plasma en la legislatura es lo que me gustaría hacer en un gobierno a partir del 2023. Pero yo también sé que lo que hay que hacer el radicalismo y los que integren una alianza progresista en el 2023 tendrán que ponerse a pensar quiénes son los que mejor miden y con los que mejor llegamos a esa elección. Yo intentaré estar en esa grilla, por supuesto, pero bueno, falta tiempo, lo hago tratando de vocear y de mostrar cuáles son los proyectos que nosotros presentamos y que es posible una Córdoba distinta. Seguro. ¿Macri fue más generoso con Schiaretti en Córdoba que con los radicales de Córdoba? Yo creo que Macri fue el autor de la división del radicalismo, fomentó que el radicalismo fuera dividido, porque creo que con eso le facilitaba un triunfo a Schiaretti, como en definitiva ocurrió. No tengo ninguna duda. Y Sí, nosotros fuimos parte de eso. Sí. Después usted se termina, bueno, va a una interna con Mestre, orgánicamente, porque después hubo otro candidato que era Negri, pero no era orgánico. No era orgánico, ¿no? Fue por fuera del partido, en definitiva. Claro, fue por y fuera nosotros del mantuvimos la organicidad. Pero bueno, sí, en ese caso tiene que ver con las discusiones que tiene que dar el radicalismo, de cómo se para con Nos metamos ahí, oposición. le propongo que nos metamos ahí. Sí. 9 grupos, lo cual le hace de alguna manera el juego fácil al oficialismo. Más con lo que pasó en la elección de gobernador, Negri por un lado, Mestre por otro. ¿Cómo están las cosas hoy? Yo trabajo para lograr la unidad del partido. He hablado con Rodrigo de Loredo, he hablado con Ramón Mestre, hablo con el resto de los radicales, bueno, con Ardu comparto banca en la legislatura. Me parece que la sociedad no vota un partido que viva de interna y de interna y de interna. Lo que pasa es que eso tiene que ver también con alguna definición de para dónde vamos. Yo cito siempre, por ejemplo, y aclaro, yo soy opositor al gobierno nacional, quiero que el radicalismo en el 2023 sea gobierno a nivel nacional y no me gusta, por supuesto, que el presidente está en un lado de la grieta como la presentación del programa. Él cuando dice las cosas que dice, se para de un lado de la grieta y coloca el resto en el otro lado. Pero digo que el radicalismo tampoco puede hacer oposición por oposición misma. Hace unos días salió un documento de Mario Cimadevilla, que fue senador nacional del radicalismo, donde él decía que si el gobierno nacional iniciaba una campaña fulminante en contra del dengue, el radicalismo iba a estar del lado del mosquito. Y me parece interesante. Si el radicalismo iniciara una campaña sanitaria en contra del dengue... El radicalismo está del lado del mosquito. ¿Por qué? Porque es oposición por oposición misma. Y tiene que ver con cosas básicas que define la Argentina. Cuando se plantea el problema, por ejemplo, del impuesto a los ricos, el radicalismo aparece del lado del privilegio y del lado de los que más recursos tienen, cuando ese fondo va a ir a los que más sufrieron la crisis. Sí. Cuando se discute, por ejemplo, si se declara servicio público a Internet, cable, celular. ¿Dónde aparece el radicalismo? Defendiendo los intereses de los que más tienen y de las empresas y no del bolsillo del usuario. Bueno, el radicalismo no puede hacer una campaña para ver quién por derecha se queda con el electorado de Cambiemos. Ahora, ¿cómo hace usted, Rossi? Porque uno que viene ejerciendo el periodismo de género político, lo viene siguiendo en su carrera, y usted afrontó políticamente en campaña a aparatos, básicamente. ¿No? No lo estoy diciendo ni para bien ni para mal, pero teniendo un Mestre con todo el aparato municipal, lo enfrentó, hizo una muy buena elección, no teniendo aparato. Y en el momento donde Cambiemos y el macrismo medían 2017, hicimos una elección en contra de todo. Usted parece como una dicotomía relevante dentro del radicalismo y, sin embargo, ¿cómo...? Sí, pero hablamos con distintos dirigentes y estamos haciendo una masa crítica. Yo le diría, mire... La primera vez que se juntaron fue el fin de semana a través del Zoom, los 9 grupos juntos. Sí. Porque salí sentado ahí donde está usted, dice, yo nunca vi a los 9 presidentes de los 9 grupos. Nos juntamos todos y la conclusión final fue que es muy difícil para hacer una elección interna en un momento donde la gente está preocupada o de enfermarse o de perder su trabajo. Entonces, que había que buscar los comunes denominadores para respetar el cronograma electoral, pero para ver si armamos una conducción con contenido, con sentido. Bueno, yo le decía que estoy trabajando con muchos sectores, con el grupo muchos Sumar, dirigentes. donde se han unido varios grupos. Con el grupo estamos hablando con Martín Lucas, Sergio Piquillén, Carlos Briner, el intendente de Belleville, con el mismo Miguel Nicolás, con Sergio Fabre, por ejemplo. Fabre está trabajando más del lado de Rodrigo de Loredo. Yo
tengo, como le digo, lo primero que estamos haciendo con estos dirigentes que le mencioné, con Jorge Sapia, por ejemplo, una línea clara filosófica e ideológica. Nosotros queremos salir de Cambiemos y estamos planteando esa discusión para armar una cosa mucho más progresista dentro de Córdoba. Con el resto de los grupos, con De Loredo me he juntado hace unos días, me junté con Marco Ferrer, el intendente de Río Tercero, he hablado con Mestre, les he pedido que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos todos en una misma mesa y que le mostremos a los cordobeses que somos capaces de generar un radicalismo con unidad. ¿Se da cuenta pero bueno, es difícil. del impacto que tendría para los afiliados radicales que estén los 9 grupos sentados en una mesa dando ese mensaje de unidad que, ayúdeme, corríjame, que hace muchos años? Sí, hace mucho que no. Pero aparte por una necesidad, mire, yo soy un convencido, nosotros llevamos 21 años de gobierno del mismo signo político. Uno de los valores más importantes que tiene la democracia es la alternancia. Y este gobierno, después de 21 años, está mostrando signos de agotamiento, hasta en cuestiones de empatía. Cuando pasó lo de Blas o cuando pasó lo de Solange, el gobernador ni siquiera tuvo la empatía y la humanidad de hablar con la familia para pedir disculpas desde el lado del gobierno, desde el lado del Estado. Bueno, pasa eso, por supuesto, sin ir más lejos, están renegociando los 200.000 millones de pesos de deuda pública, tienen gravísimos problemas de seguridad, problemas de ajuste a los jubilados. Bueno, es un combo muy, muy complicado para adelante. Bueno, el radicalismo frente a eso tiene que mostrar que estamos con condiciones de gobernar la provincia de Córdoba y que estamos en condiciones de elaborar un plan distinto. Lo voy interrumpiendo mientras me declare. Digo, suena muy bien como intención, como un dirigente radical, como de usted, digo, pero después parece que termina, en función de lo que manifiestan algunos dirigentes de peso del radicalismo, son 2 o 3 los que terminan arreglando por algunos cargos. Bueno, vamos a tratar de que no sea así, vamos a tratar de que esa unidad, si es que se puede plasmar y podemos evitar una elección interna, se plasme teniendo en cuenta un programa, teniendo en cuenta ideas, mostrándole a los cordobeses lo que queremos hacer en materia de salud, de seguridad, de que la oposición que la hacemos. Les pongo un ejemplo de lo que tiene que ser el radicalismo desde mi punto de vista, que no me creo dueño de la verdad. Nosotros criticamos mucho el tema del asesinato de la policía de Blas Correa. Bueno, pero a su vez yo presenté un proyecto que tiene que ver con cambiar el paradigma de la seguridad en la provincia de Córdoba, que tiene que ver con involucrar a los municipios de más de 30.000 habitantes en materia de seguridad y otra serie de cuestiones. Bueno, uno podría haberse quedado solamente en la crítica. Yo no quiero quedarme solamente en la crítica, quiero quedarme en la crítica también, porque ese es el rol como oposición, pero también una oposición constructiva que proponga ideas. Le he pedido una audiencia al ministro de Seguridad para llevarle el proyecto, para decirle... ¿Cuánto hace que se la pidió? Se la pedí hace unos días, lo vi hace... Claro, por eso le estaba lo vi preguntando. La semana pasada en Capilla del Monte, cuando usted asistió y a los incendios, ¿no? Él tuvo los problemas, por supuesto, de los incendios, que tenía que estar en la trinchera todos los días, pero nos vamos a juntar en algún momento. Por supuesto, yo soy crítico de lo que hace el gobierno en materia de seguridad, pero faltan 3 años para que haya un cambio de gobierno, y a mí me gustaría que si hay alguna de esas ideas que se pueden poner en práctica, las pongan en práctica ahora, porque los cordobeses no pueden esperar 3 años. Entonces, bueno, después el radicalismo llegará o no llegará y trabajaremos para que llegue el gobierno. Pero yo no me guardo las iniciativas, se las voy a llevar para ver si las puede poner en práctica. Para contribuir, ¿no? Con una crítica constructiva Pero aparte es más, le pueden gustar o no gustar, y si no le gustan las dejarán de lado. Lo que creo es que lo que nos tenemos que animar los que hacemos política es generar ideas, proyectos, propuestas, que la gente vea que nosotros tenemos ideas y equipos y que son las cosas por las cuales estamos peleando. Y que no solamente ponen palo en la rueda, sino que contribuyen con otras propuestas. Y que no vivimos de interna permanente y de peleas entre nosotros y que un partido Volvemos que ahí, se fagocita. Sí. Tienen las elecciones para renovar las autoridades el 6 de diciembre. Sí. Están pidiendo autorización al COE en función de la marcha de la pandemia, se disminuye o no, todo se hace presagiar que va a disminuir el tema de los contagios. Y algunos ya planteaban el voto telemático, ¿no? En el siglo XXI. ¿Hay posibilidades? ¿Lo han manejado entre los diferentes presidentes de los núcleos? Sí, algunos lo plantean, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en muchísimas modificaciones, hasta que tienen que ver con la tecnología. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que el radicalismo tendría que mostrar sus cuentas públicas, cuánto ingresa, cuánto gasta, de dónde saca sus recursos. Que hasta el día internet. De hoy, Mestre lleva 8 años como presidente No, es que, por ejemplo, si usted quiere entrar en la página del radicalismo y ver las cuentas, no las va a ver. Me parece que las tendrían que publicitar todos los partidos políticos, pero estoy de acuerdo en eso. De hecho, ha presentado también una ley que tiene que ver con la financiación de campaña, usted, ¿no?
por ejemplo, me gustaría un partido político que gaste más en formación política, me gustaría un partido más moderno, por supuesto, donde uno para afiliarse no tenga que hacer el curso que hay que hacer hoy, 4 fichas, copia el DNI, llevarlo a la Casa Radical. De ahí, cuando uno tranquilamente por las redes podría hacerlo. No me gusta lo del voto porque para votar en una elección interna, en una elección general nadie está planteando en que pueda votar con la computadora, ni en los países más modernos se vota por computadora. Hay un acto eleccionario, unos votan a través de un sistema electrónico, otros todavía con la papeleta, otros con la boleta única. Lo que se discute es cuál es el mejor sistema, pero nadie está planteando no ir a votar ese día. Capaz que las votaciones, por ejemplo, las del Congreso del partido, capaz que sí se pudieran hacer desde esa forma y hay que utilizar el Zoom y todas las herramientas tecnológicas que tenemos para hacer reuniones, pero no en el acto eleccionario, que me parece que eso es sagrado. Sí. Le quiero hacer la última pregunta, como para ir cerrando. Usted es un amigo personal, tengo entendido, si es así, de Ricardo Alfonsín, hijo, por supuesto. Sí. ¿Cómo observa que hoy Ricardo Alfonsín esté dentro del espacio kirchnerista siendo designado como embajador de España? Yo no coincido y se lo dije personalmente. Soy amigo de él, hablo con él toda la semana. Tuvo una campaña presidencial. Sí, pero aparte se lo dije personalmente. Me parecía que era un error. ¿Y por qué era un error? Porque hoy hay una grieta profunda en la Argentina que tanto daño nos hace. Bueno, él, al aceptar el cargo de embajador en España, lo que hace es ponerse de un lado de la grieta, y eso le quita credibilidad muchas veces para enfrentar una batalla como la que estamos dando en Córdoba. Qué hábil políticamente el kirchnerismo, digo, para lo negativo del radicalismo. Los dos últimos candidatos a presidente, tanto Leopoldo Muro como Ricardo Alfonsín, hoy son del espacio kirchnerista. Y yo creo, él no es del espacio, él ha dicho que sigue que siendo viene a contribuir a achicar la grieta. Pero me parece que la lectura es que está de uno de los lados de la grieta, a pesar de que va a ser un embajador, va a ser un lujo. Me parece que hasta el apellido Alfonsín va a ayudar a las relaciones con España. Comerciales y va a ser un lujo. Él me ha dicho, y por supuesto creo que esas son sus convicciones, él cree que va a ayudar muchísimo a la Argentina y que no es un tema de color político. Pero, por supuesto, nos quita un jugador importante en esa pelea por recuperar la identidad del partido. ¿No? Sí. La última. ¿Tiene hoy el radicalismo generalmente en los grupos y más en los partidos políticos necesita un líder carismático, con poder de convocatoria, convincente? ¿Tiene hoy el radicalismo para poner un presidente en caso de que voten el 6 de diciembre? No, seguro que no. Lo que hay que hacer ahora es un trabajo en equipo. Sí, cuando no hay líder hay que buscar el trabajo en equipo y a nosotros hoy nos está faltando ese líder y lo que tenemos que hacer es ver si generamos proyectos, ideas, propuestas, que mostremos que podemos gobernar, que mostremos un partido con identidad, y eso se logra con equipo y juntando a todos los núcleos internos, pensando, estando bajo el ala de esas autoridades partidarias y planteando un proyecto serio. Ojalá así sea, para bien del radicalismo y para que se equilibre, no haya tanta diferencia, ¿no? Sería muy bueno para el sistema democrático. Así será. Gracias, doctor, por haber venido. Hasta la próxima. Gracias. Vamos al corte y volvemos. De la pandemia del coronavirus, el intendente Martín Yayora dispuso la entrega de módulos alimentarios a los jardines y escuelas municipales de toda la ciudad. Se dispuso un operativo que se ha sostenido desde el mes de abril hasta la fecha. Estamos realizando la entrega de módulos alimentarios. Además, los docentes elaboran cuadernillos para niños con necesidades educativas especiales. Los módulos empiezan a llegar a partir de la pandemia. Por lo menos a nosotros nos ayuda mucho económicamente. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Transporte público. En el marco de la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros establecida por el Consejo de Representantes y la caducidad del contrato de concesión a la empresa Transporte Autobuses Santa Fe SRL, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la autorización a las empresas Emprendimientos SRL, Fonobús y Carcor SRL para la prestación excepcional y precaria del servicio del transporte público de pasajeros a partir del 19 de septiembre. Primero el vecino, el servicio, pero también hay trabajadores que realizan la actividad de chofer, entre otros,
y que tienen que haber una situación muy compleja, porque son choferes de Carlos Paz con familias de Carlos Paz, y esa variable era una cuestión que debíamos analizar e intentar contener a los efectos también de que esto sea una situación o una resolución completa. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Si uno tuviera que imaginarse una nube de palabras, de aquellas palabras que tuvieron mayor relevancia en el mes de agosto, aparecerían seguramente pandemia, cuarentena, que ahora resulta que no es cuarentena, pero sí es cuarentena, reforma judicial, incertidumbre económica, desempleo, muertes, contagios, y podríamos seguir. Pero da toda la impresión que la que más aparecería en esa especie de nube de palabras con mayor intensidad sería la palabra COE, ese centro de operaciones que se instrumentó para regular el distanciamiento social y el aislamiento social, entre otras cosas. Y si uno tuviera que hacer, o tuviera la oportunidad de hacer un focus group y plasmar en la opinión de la gente con respecto a lo que piensa del COE en cuanto a su nulo o casi nada sentido común del COE, no tengo dudas, y en función de los antecedentes cercanos del COE, tendría que estar referenciado más con un concepto de deshumanización y ambigüedad. Deshumanización por el caso emblema, el caso Solange, de que fue de público conocimiento y tuvo repercusión nacional, y ambigüedad porque da la sensación que hoy existen 427 manuales, 427 protocolos distintos y que cada uno de esos 427 municipios interpreta en función de sus intereses. Qué positivo sería para la sociedad que deje de existir esa ambigüedad de 427 protocolos y que se preste a diferentes interpretaciones que hacen los intendentes. Porque una mirada sesgada del COE sin tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, que pasan por lo social y terminan en lo económico, solo va a contribuir a que existan más casos Solange. Y una sociedad no puede seguir así, no puede estar sujeta a esa ambigüedad de 427 protocolos que cada municipio administra de acuerdo a sus intereses, sin que exista un sentido común y coordinado. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.